nosotros estamos siendo testigos de un milagro. Porque las personas que, cuando un pecador que está muerto en tinieblas, viene a las aguas del bautismo, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente y viene a las aguas del bautismo, eso es evidencia no solamente de la gracia de Dios en esos hermanos, sino también que es evidencia de la gracia de Dios en nuestra iglesia. Porque Dios nos ha concedido ver frutos del Evangelio para el bien de nuestra iglesia y para la gloria de Dios. Amén. Amados hermanos, quiero invitarle a mantener sus Biblias abiertas ahí en Efesios capítulo 6 y vamos a estar enfocándonos en esta mañana en el versículo 4. Hoy vamos a continuar con el mensaje que comenzamos la semana pasada, pero antes de ir, hermano, a la escritura, solamente quiero hacer un pequeño anuncio. Después del servicio, inmediatamente de este servicio en la mañana, los miembros, hermanos de la iglesia, nos vamos a quedar 5 minutos. Necesitamos tratar un asunto de mucha importancia. Quiero pedirle a los miembros de la iglesia que después del servicio, por favor, se queden 5 minutos. Nos vamos a saludar. Inmediatamente vamos a venir los miembros de la iglesia a reunirnos 5 minutos. Efesios capítulo 6, verso 4. Es el pasaje, hermano, que nos ocupa en esta mañana. Dice la palabra del Señor de esta manera. Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Lo voy a leer nuevamente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos para pedirle al Señor que hable en nuestras vidas a través de su palabra. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante del trono de tu gracia con profunda gratitud en nuestros corazones, porque tú, oh Dios, estás obrando en medio de nosotros para la edificación de nuestra iglesia, pero sobre todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido testigos del poder de la resurrección de Cristo. Señor, y en esta mañana, al venir a tu palabra, queremos rogarte en el nombre de Jesús que tengas a bien, Señor, una vez más, hablar a tu pueblo a través de tu palabra. Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender la Escritura y para poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, mira a cada persona que ha llegado hasta tu casa en el día de hoy. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, oh Padre, hables a sus vidas. Que tú, Señor, santifiques a tu pueblo. Señor, y que tú salves a través de la proclamación de tu palabra a aquellos que no te conocen. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, todos los que estamos aquí hoy, desde el menor de entre nosotros hasta el mayor, todos, Señor, necesitamos desesperadamente oír tu voz a través de tu palabra. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte en esta hora, Señor, por la Iglesia Bautista Liberty. Señor, te rogamos por el pastor Jeremy, mientras él proclama tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que tú obres, Señor, en esa iglesia local y que tú, Señor, magnifiques tu nombre en medio de ellos. Usa a Jeremy, Señor, en este día para la gloria de tu nombre y concédeles a ellos también ver, Señor, tu gloria y tu poder en la salvación de nuevas personas que vengan de muerte a vida, porque tú has obrado en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogarte por el pastor Paul Walker, allí en Colorado, Señor. Te pido que mientras él proclama tu palabra en esta mañana, Señor, tu nombre sea magnificado, Señor, en él. Señor, y que tu nombre sea magnificado, Señor, en esa iglesia local. Úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre. Porque en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Amados hermanos,
En esta mañana mi objetivo es mostrarles a través de la Escritura, basado en Efesios capítulo 6, verso 4, cuál es la instrucción que Dios nos da a nosotros los padres cristianos con relación a la crianza de nuestros hijos. Y a manera de introducción quiero compartir con ustedes dos razones por la cual todos los que estamos aquí, todos los padres que estamos aquí, los hijos también y aún los abuelos que están aquí en esta mañana. Quiero compartir dos razones por las cuales es importante que nosotros prestemos cuidadosa atención a lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana. La primera razón por la cual este tema es tan importante es porque para nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo por el poder de Dios actuando en nuestras vidas, en la crianza de nuestros hijos, acorde a la palabra de Dios, es un asunto de obediencia a Dios. Esa es la primera razón por la cual este tema es tan importante. Es por esta razón, porque la crianza de nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios es tan importante. Es por ello que nosotros como cristianos nos adherimos, hermanos, a la instrucción bíblica y rechazamos, hermanos, el modelo ofrecido por la psicología o por la cultura en la que nosotros vivimos, o aún, hermanos, rechazamos nuestra propia experiencia personal para obedecer la palabra de Dios. La segunda razón por la cual este tema es tan importante es porque nosotros debemos adherirnos a la palabra de Dios, a la instrucción clara de la palabra de Dios, no solamente por obediencia al Señor, sino también porque la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente, es inerrante, es infalible. Y ella es la autoridad suprema en la vida de la iglesia. Amados hermanos, cuando nosotros vemos el resultado de criar a los hijos acorde a la psicología, al modelo de la psicología, cuando vemos el resultado de criar a nuestros hijos acorde a la cultura en que nosotros vivimos, nos damos cuenta que los modelos ofrecidos por el mundo son ineficientes. Y esto lo vemos, como veíamos, hablamos el domingo pasado, en el hecho, hermano, en el estado en el cual se encuentra la juventud de hoy. Mira afuera la juventud del mundo. Ese es el resultado, ese es el fruto de seguir el consejo de los psicólogos, de seguir el consejo de la cultura. Ese es el resultado de, hermanos, de ignorar la instrucción de Dios. Y usted se preguntará, y quizás algunos se dirán, pero bueno, pastor, es que hay muchos jóvenes cristianos, muchos jóvenes que nacieron en hogares cristianos que parecieran estar fuera de control. Y déjeme decirle algo, mi amada iglesia, ciertamente muchos jóvenes que han nacido en hogares cristianos están fuera de control el día de hoy. Pero están fuera de control no porque la Escritura haya fallado, no porque la Escritura, hermano, no sea suficiente. El hecho por el cual muchos jóvenes que han nacido en hogares cristianos hoy están fuera de control no es evidencia de la insuficiencia de las Escrituras, sino que es evidencia de que nosotros como padres cristianos no hemos obedecido la instrucción de Dios con relación a nuestros hijos. La razón por la cual nosotros, hermanos, vemos tanta crisis aún en hogares cristianos es porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos creído que de alguna manera somos más inteligentes que Dios y hemos ignorado su consejo. Y en esta mañana yo quiero que tú escuches la voz del Señor cuando dice, el apóstol Pedro decía, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amados hermanos, la palabra de Dios, como decía hace un momento, es suficiente para nosotros poder criar a nuestros hijos según su palabra, según la voluntad de Dios.
La palabra de Dios es suficiente, es inerrante, es, hermano, la herramienta que nosotros necesitamos para poder instruir a nuestros hijos en la obediencia a Cristo. Y dice el apóstol Pedro que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y la crianza de los hijos es una de esas áreas en las que nosotros todos andamos en oscuridad por nuestro propio pecado. Y necesitamos una guía clara. Y esa guía es la palabra de Dios. Teniendo esto en mente, quiero que escuches nuevamente lo que dice el Señor en su palabra. Dice a los padres: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. El mensaje en esta mañana, hermano, lo hemos titulado, no tiene el mismo título del mensaje pasado, criando hijos según la palabra de Dios, y hoy vamos a estar en la segunda parte. Y lo primero, hermano, que quiero que veas en el texto que nos ocupa hoy es: la crianza bíblica implica disciplina bíblica. La crianza bíblica implica disciplina bíblica. Hay dos razones por las cuales la crianza de los hijos es una de las responsabilidades más arduas que los padres podemos tener. La primera es, hermano, es esta: criar hijos presupone, hermano, la instrucción de niños y jóvenes que esencialmente son pecadores. Es por eso que criar hijos es tan difícil. Porque la crianza presupone que yo voy a instruir, voy a guiar a hijos, niños y jóvenes que esencialmente son malos. Son malos porque somos pecadores. Todos nacemos malos. Todos nacemos con una predisposición a rebelarnos en contra de Dios. La razón fundamental por la cual tu hijo y mi hijo se rebelan en contra de nuestra autoridad como padre es porque, rebelándose en contra de nosotros, ellos se están rebelando a Dios, quien fue quien nos puso a nosotros como autoridad de su vida. De manera, amados hermanos, que la rebelión de nuestros hijos es un reflejo de su rebelión en contra de Dios, que es el Creador. Y es por eso que criar es tan difícil, porque tenemos que lidiar con el pecado de ellos. Pero la segunda razón por la cual criar hijos es una responsabilidad ardua es porque en la crianza de nuestros hijos no solamente tenemos que lidiar con el pecado de nuestros hijos. En la crianza de nuestros hijos tenemos que lidiar con nuestro propio pecado. Y es por causa de nuestro pecado que nosotros, a la hora de educar y criar a nuestros hijos, tendemos a irnos a dos extremos. Es por nuestra propia naturaleza pecaminosa que nosotros tendemos a usar nuestra autoridad como padre para abusar a nuestros hijos, para provocar a ira a nuestros hijos, como veíamos el domingo pasado. Y ese es un extremo. El segundo extremo que los padres nos inclinamos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa es que el pecado, hermano, ha distorsionado en nuestras almas lo que significa amar verdaderamente a los hijos. Y porque hemos distorsionado, el pecado ha distorsionado el concepto de lo que es amar verdaderamente a nuestros hijos, nosotros como padres muchas veces tendemos, hermano, a no disciplinar a nuestros hijos, creyendo que, hermano, que le estamos haciendo un bien. Amados hermanos, la falta de disciplina y de instrucción en la vida de nuestros hijos no es evidencia de amor para nuestros hijos. Es evidencia de aborrecimiento hacia ellos. Un padre que no disciplina a su hijo, un padre que no corrige a su hijo, es un padre que aborrece el alma de su hijo. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Y es por eso, porque tendemos a inclinarnos a esos dos extremos, es que para nosotros se nos hace tan difícil criar a nuestros hijos. Ahora bien,
¿Cómo debemos entonces criar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios? Pablo en este versículo, en el versículo 4, nos da la respuesta. Él nos dice: padres, criad a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Según este pasaje, un elemento indispensable de la crianza bíblica, hermano, es la disciplina. Ahora, ¿qué significa la palabra disciplina? La palabra disciplina en este pasaje, la palabra que Pablo usa, hermano, en el original, en el lenguaje original, que se traduce como disciplina, literalmente implica o significa entrenar. De manera que lo que Pablo está diciéndole a los cristianos de Éfeso es: padres, entrenen a sus hijos en el Señor. Entrenen a sus hijos en el Señor. Amados hermanos, no sé cuántos de ustedes recordarán que el domingo pasado mencionábamos que la palabra disciplina, significa, hermano, que debemos llevar a nuestros hijos. Es el proceso de llevar a nuestros hijos de un estado de inmadurez a un estado de madurez. Y la manera en que nosotros hacemos eso es precisamente, hermano, a través de la disciplina del Señor. Ahora, ¿en qué debemos entrenar específicamente a nuestros hijos? Criar hijos implica un elemento de la crianza bíblica, es la disciplina. Disciplina en este pasaje implica entrenar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos. ¿Entrenarnos en qué? Bueno, hermanos, debemos de entrenar a nuestros hijos en una cosmovisión cristiana. Nosotros debemos de entrenar a nuestros hijos en la palabra de Dios para que ellos puedan pensar bíblicamente. Uno de los problemas, hermanos, que tenemos, hermanos, en la iglesia de hoy es que los niños que nacen en la iglesia, hermanos, no piensan como cristianos, piensan como mundanos. Yo comentaba con alguien estos días, hace aproximadamente 20 años atrás o más, los cristianos conversábamos y decíamos: uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia es que los jóvenes y los niños, porque nacen en la iglesia, conocen el vocabulario cristiano, conocen ese lingo cristiano, sabían decir Dios te bendiga, que la gracia sea contigo, sabían buscar en la Biblia, y decíamos, por eso, ¿sabes? Y ese es el problema, que porque saben todas estas cosas y están familiarizados con el lenguaje, ellos creen que son cristianos y no lo son. Pero déjame decirte algo, hermano, 20 años más tarde, el problema de hoy, hermano, nuestros jóvenes y nuestros niños están en una condición tal que ni siquiera conocen el lenguaje cristiano. Usted lo oye hablar y hablan como mundanos. Ni siquiera, hermano, ni siquiera saben buscarlo en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros, no porque el evangelio es insuficiente, no porque el evangelio ha pasado de moda, no porque el evangelio ha dejado de ser relevante, sino porque nosotros hemos pecado y hemos abandonado la instrucción del Señor para nuestros hijos. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos de entrenarlo. Dice Pablo, hermano, déjame decirte algo. Cuando Pablo escribió esta carta a los Efesios, había muchos filósofos en aquel tiempo. Y Pablo no le dice: padres cristianos, si tú quieres ser exitoso en tu crianza, en la crianza de tus hijos, ve y cómprate el último libro que sacó Platón o Filo. El último libro, los 7 pasos para ser un padre exitoso. Él no le dijo eso. ¿Sabes lo que le dijo a la iglesia? Padres, entrenen a sus hijos. ¿En qué? En una cosmovisión cristiana. Enseñarles a pensar bíblicamente. Amados hermanos, nosotros debemos de entrenar a nuestros hijos en la obediencia a la palabra de Dios, para que ellos aprendan a aplicar la escritura a sus vidas y para que aprendan también a temer
al Señor. Amados hermanos, podemos decir a la luz de este pasaje que desde una perspectiva bíblica, la crianza de los hijos es más que dar comida, que dar un techo, que dar ropa. La crianza de los hijos implica discipular a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y en sabia conducta. Eso es lo que es criar a nuestros hijos. Hermanos, si lo único que nosotros hacemos es proveer dinero y una buena educación para nuestros hijos, nosotros hemos fallado miserablemente en la tarea más importante que Dios nos ha dado. El tesoro más grande que tú le puedes dar a tu hijo no es una buena educación, no es una mansión. El mayor tesoro que tú puedes darle a tu hijo es discipularlo en el conocimiento de Dios y en la instrucción bíblica y en sabia conducta. Amados hermanos, muchos de ustedes quizás se preguntarán y se dirán, pero pastor, ya mi hijo es grande, yo no quiero la fe. Pastor, entienda que la fe es algo que no podemos imponer. La fe es algo que nace. Yo no quiero imponerle la fe a mi hijo, y quiero esperar a que nazca de él. Pero déjame decirte algo, hermano, en esta mañana. Esa es una conclusión equivocada a la luz de la Escritura, por dos razones. La primera, porque si tú vas a esperar a que de tu hijo nazca la fe, tu hijo va a pasar una eternidad bajo la ira de Dios. Porque tu hijo, al igual que tú y al igual que yo, son malos en esencia, son pecadores. Y la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios que Dios da a través de la Escritura. Amados, es por eso que nosotros debemos entrenarnos en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos disciplinarnos en la palabra de Dios. Nosotros decimos, es que yo no quiero imponerle, yo no quiero obligarlo a venir a la iglesia. Déjame preguntarte algo, papá cristiano que estás aquí. Si ahora mañana tu hijo te levanta y te dice, yo decidí hoy que no quiero ir a la escuela, tú le vas a decir, it's okay, quédate a dormir, no hay problema. Eso es lo que hacemos nosotros, hermano. No. Si ahora tu hijo está enfermo y está ardiendo en fiebre en su cama, y te dice, vamos al doctor, y tu hijo te dice, no, yo decidí que no quiero ir al doctor, yo estoy bien con mi fiebre. ¿Qué tú haces? Tú le dices, ok, mijo, quédate ahí, muérete en la cama. Es tu decisión. Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. No. ¿Por qué entonces queremos hacer eso con la fe de nuestros hijos? ¿Por qué queremos hacer eso con el alma de nuestros hijos, que es eterna? Tráetelo a la iglesia, exponlo a la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que Dios lo va a hacer nacer de nuevo. Hermano querido, mi amada iglesia, no importa la edad que tengan tus hijos, mientras ellos estén bajo el techo de tu casa y tú los mantengas, tú tienes la autoridad para traértelo a la iglesia, quieran ellos o no quieran. Porque tú sabes mejor que ellos. Tú sabes que mejor que ellos. Tú sabes que en el estado en el que ellos están, si ellos se mueren o Cristo viene, ellos van a ir al infierno. ¿Cómo tú lo dejas en la casa, hermano? Dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Tráete a tu hijo a la iglesia. Entrénalo en la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, hermano. Dice la Biblia. Yo te voy a mencionar un pasaje que todos conocemos, pero que todos hemos mal aplicado. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nosotros aplicamos ese pasaje y siempre lo aplicamos a la salvación. Pero ese pasaje no está hablando de la salvación de nuestros hijos. El texto nos dice, instruye al niño en el camino del Señor. Dice, instruye al niño en su camino. Entrénalo en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Usted sabe lo que está diciendo la Biblia, hermano? Instruye, entrena
que, oh, voy a hacer esto para que Dios lo salve. No, nosotros criamos bíblicamente a nuestros hijos, en primer lugar, en obediencia a la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado este recurso, hermano, ¿sabes para qué? ¿Sabes para qué sirve la disciplina de tus hijos, a los hijos? Para restringir el mal de tus hijos. Es por eso que nosotros debemos disciplinarlos, debemos instruirlos, hermano, en la palabra de Dios. Y para eso, nosotros los padres necesitamos ser constantes y necesitamos ser consistentes. Amados hermanos, nosotros necesitamos ser consistentes tanto en la instrucción privada como pública de nuestros hijos. Amados hermanos, mira conmigo por un momento Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer el versículo 6, vamos a hacer una pausa y vamos a leer del verso 7 al 9. Deuteronomio capítulo 6, verso del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, verso del 6 al 9. Yo sé que este pasaje, muchos de nosotros lo conocemos, pero quiero que lo volvamos a leer y que escuchemos lo que el Señor dice en su palabra. Dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero que pienses por un momento en lo que Dios está diciendo aquí al pueblo a través de Moisés. ¿A qué palabras se está refiriendo Dios aquí? A la ley. Y Él le dice, lo primero que le dice a los padres es, a la nación de Israel y a nosotros como iglesia, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Amados hermanos, nosotros criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor implica, hermanos, que nosotros debemos de ser consistentes en nuestra disciplina. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido debemos ser consistentes, amados hermanos? Como creyentes, nosotros debemos de instruir a nuestros hijos consistentemente, de una manera consistente a la palabra de Dios, de una manera consistente a nuestra fe. Déjame decirte algo, hermano. Si tú no puedes enseñarle a tu hijo la importancia del domingo como el día del Señor, si tú no vienes el domingo a la iglesia, eso es ser inconsistente. No podemos disciplinar a nuestros hijos en la importancia de leer la Biblia y de orar cuando ni siquiera el culto familiar lo hacemos en nuestras casas. Eso es ser inconsistente. Eso es ser inconsistente con nuestra fe, y al criar a nuestros hijos de esa manera estamos, hermanos, provocando a ir a nuestros hijos. Es por eso que el Señor le dice a su pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero ¿dónde? En tu corazón. Tú debes de vivir por ellas. Ahora mira el verso 7. Dice, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Amados hermanos, como hemos visto en otras ocasiones, lo que Dios nos está enseñando aquí es que nosotros debemos de ser constantes, debemos ser diligentes en esta instrucción, hermano, en este entrenamiento de nuestros hijos. El texto nos está diciendo que debemos de tener un versículo bíblico en la boca todo el tiempo. Lo que el texto nos está diciendo es que nosotros debemos de aplicar la Escritura a cada área de la vida de nuestros hijos. Debemos de enseñarle la Biblia. Debemos, hermanos, instruirlo en lo que la Escritura dice. Y debemos ser consistentes. Debemos de hacerlo de una manera consistente a nuestra fe
Y debemos de hacerlo de una manera, hermano, que constante. Ahora yo te voy a decir algo, mi amada iglesia. Yo sé que muchos de nosotros quizás hoy se sienten cansados. Quizás algunos de nosotros digan, ya no sé qué hacer con mi hijo. Quizás muchos de ustedes se sienten hoy decepcionados, frustrados, porque quizás muchos de ustedes piensan, entre más oro por mi hijo, más pareciera ser que se aleja más y más de Dios. Pero mi amada iglesia, no te desanimes. No, como decimos en buen español, no cuelgues los guantes. Sigue peleando en esta instrucción diligente de tus hijos. Escucha la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios, hermano, en su palabra, cuando Él nos dice en Jeremías capítulo 23, no es mi palabra, pregunta el Señor, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Amados hermanos, no importa cuán duro sea el corazón de tu hijo, la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. No hay corazón endurecido que la palabra de Dios no pueda quebrantar. Tu hijo rebelde no necesita un psicólogo. Tu hijo rebelde no necesita una pastilla. Tu hijo rebelde necesita ser instruido en la palabra de Dios. Necesita ser disciplinado en la escritura. He aquí la solución. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje, hermano, es que la crianza bíblica implica instrucción bíblica. El segundo componente, hermano, de la crianza bíblica, obviamente, es la instrucción en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra instrucción? Esta palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 6, verso 4, cuando dice, criad a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta palabra instrucción significa literalmente poner en la mente. Poner en la mente, y hace referencia, hermano, al hecho de que nosotros debemos de influenciar la manera de pensar de nuestros hijos. Debemos de influenciar, hermano, su manera de pensar, su manera de vivir, no basado en nuestra propia experiencia, sino basados en la palabra de Dios. Nosotros debemos poner en su mente no lo que nosotros creemos que es correcto, sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y para eso, nosotros como padres necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos. Como decíamos el domingo pasado, esto es algo que no se logra. La crianza de nuestros hijos no se logra, hermanos, a larga distancia. Los papás y las mamás necesitan pasar tiempo con sus hijos. El trabajo es importante, es necesario para que tú puedas sostener a tu familia, pero déjame decirte algo, la crianza de tus hijos es más importante que los juegos de fútbol. La crianza de tus hijos es más importante que pasar tiempo con tus amigos del trabajo. Tú necesitas pasar tiempo con tu hijo te necesita a ti, para que tú puedas influenciar la manera en que él vive. Déjame decirte algo, hermano. Si tú no estás pasando tiempo con tu hijo o tu hija, si tú no ejerces influencia en su manera de pensar, ¿sabes qué? Alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer y no lo va a hacer bien. Hermanos, yo a veces escucho a cristianos decir, tengo una gana de que tengas ya la edad para mandarte para el ejército, para que te hagas un hombre. Hermano, déjame decirte algo, el ejército no es el responsable de hacer a tu hijo un hombre. Tú y yo somos los responsables de eso. Tu hijo no necesita ir al ejército para aprender a ser un hombre. Tu hijo no necesita ir al ejército para adquirir valores. Tu hijo te necesita a ti. Tu hijo te necesita a ti, mamá, que tú le enseñes, que tú le instruyas, que tú pongas en su mente esos valores que vienen de la palabra de Dios. Amor,
tienen de ser influenciados por nosotros. Amados hermanos, yo te llamo, mi amada iglesia, hombre que estás aquí, hermana que estás aquí, dedica tiempo con tu hijo. Ejerce una influencia en su manera de pensar, poniendo en su mente la palabra de Dios, para que él pueda pensar bíblicamente y no como el mundo. Si nosotros fallamos en esto, nosotros hemos fallado en la responsabilidad más importante que Dios nos ha dado. Y una vez más quiero enfatizar esto. Dios, hermano, es más importante que tú pases tiempo con tus hijos que invertir tu tiempo tratando de salvar al mundo. Tu hijo te necesita. Tu hijo te necesita. Tu hijo necesita que tú pases tiempo con él, instruyendo. Hermano, usted me dirá, pastor, ya eso lo has dicho como 40 veces y te lo voy a decir 60 veces más. Tú necesitas pasar tiempo con tu hijo, instruyéndolo en el camino, hermanos del Señor, instruyéndolo en la palabra. Esta influencia o esta instrucción de la que Pablo habla aquí implica, hermano, contiene, hermano, 3 elementos fundamentales. El primero, contiene, hermano, el consejo de la Escritura. Esta instrucción que nosotros debemos dar a nuestros hijos contiene el consejo de la Escritura. ¿Cuál es el consejo de la Escritura, hermano? Bueno, cuando hablo del consejo de la Escritura me estoy refiriendo específicamente al Evangelio. Nosotros como padres cristianos, la manera en que instruimos a nuestros hijos es, hermano, aprovechando cada oportunidad para poder confrontar a nuestros hijos con su propio pecado y con la santidad de Dios. ¿Usted entiende eso, hermano? Esta es la instrucción de la que Pablo habla que debemos dar a nuestros hijos. Cada rebelión de tu hijo, cada acto de rebelión, cada indisciplina, es una oportunidad que tú tienes de oro para darle el evangelio a tu hijo. Y decirle, hijo, tú por ti mismo no puedes. Es por eso que tú necesitas a Cristo. Tú me estás desobedeciendo a mí. Hijo, mira, me miraste con los ojos torcidos, como decimos nosotros. Dice la Biblia, el ojo que menosprecia a su padre, que los cuervos lo saquen. Tú estás bajo condenación. Pero yo sé que tú no puedes hacer de otra manera porque tú eres un pecador. Y es por eso que tú necesitas a Cristo. Arrepiéntete y ven al Señor. Son oportunidades que tenemos para discipularnos. Esa instrucción, hermano, de la que Pablo habla, esa instrucción bíblica contiene también advertencias de las Escrituras. Quiero que busque conmigo por un momento 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Quiero que prestemos atención a lo que dice este texto. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Quiero, hermano, hacer una pausa aquí. Quiero que tú sigas el flow del pasaje y no pierdas de vista lo que Pablo está tratando de comunicarnos aquí a nosotros. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. No provoquemos al Señor,
como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. No, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice que estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo. Dice, para que nosotros no codiciemos ¿qué cosa? Lo malo. Para que nosotros no seamos idólatras como ellos fueron idólatras. Y usted se preguntará, hermano, nosotros no somos idólatras. Hermano, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Siempre, por naturaleza, nosotros vamos a buscar con qué o con quién reemplazar a Dios en nuestros corazones. Y dice Pablo, estas cosas le sucedieron a ellos, al pueblo de Israel, para nuestro ejemplo, para que no codiciáramos lo malo, para que no codiciáramos el pecado, para que no fuéramos idólatras. Y fíjate qué más dice el Señor, hermano. Dice, para que no forniquemos. Dice, porque todas estas cosas, codiciar lo malo, la idolatría y la fornicación, que es inmoralidad sexual, esto es provocar a ira al Señor. El texto lo dice, y dice la Biblia, mira el verso 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron. Dice, y fueron destruidos por las serpientes. Cuando nosotros vamos a instruir a nuestros hijos en la disciplina, con la instrucción del Señor, no solamente debemos darle el Evangelio, sino que también necesitamos confrontarlo con las advertencias de la Biblia. Hijo, si tú continúas en ese camino, hijo, si tú continúas por ese camino, tú vas a ir a la destrucción eterna. Hijo, te tengo que disciplinar. Te tengo que poner bajo control, porque si tú sigues por el camino que vas a destruir tu vida de este lado de la eternidad y la vida eterna también. Mira lo que dice la Biblia. Hijo, arrepiéntete, no provoques a ira a Dios, no sea que de repente se inflame su ira y seas destruido. Es por eso que te tengo que disciplinar. Nosotros debemos dedicar tiempo a instruir a nuestros hijos, hermano, en las advertencias del Señor. La cultura, y yo quiero hacer énfasis en esto porque esto afecta hogares cristianos y también, a medida que va pasando el tiempo, esto se hace más evidente entre muchos círculos cristianos. La cultura puede decir que vivir con una persona que no sea tu esposo legalmente está bien, pero la Biblia dice que es pecado. Por eso los cristianos no vivimos en unión libre. Por eso los cristianos honramos a Dios en el matrimonio. La cultura, joven que me escuchas en esta mañana, quiero hablar contigo como tu pastor, y esta es una exhortación que te hago amorosamente. La cultura en la que nosotros vivimos te puede decir que tener sexo fuera del matrimonio está bien. Al final tú necesitas conocer a la otra persona, a ver si son compatibles. No te preocupes, está bien. La Biblia dice que es pecado. Y si tú continúas en esa práctica, Dios te va a destruir. Por eso que tú necesitas arrepentirte y venir a Cristo. ¿Sí entiendes lo que te quiero decir, mi amada iglesia? Joven y niño que estás aquí. Y ese es el mensaje que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Confrontarlos con el Evangelio y con la advertencia de la Escritura. Y esta instrucción finalmente incluye corrección. Dios te ha dado la autoridad para corregir a tu hijo. Y esa corrección implica muchas veces castigo. Esa corrección implica, hermano, establecer barreras, establecer límites que ellos no pueden violar.
Si tú y yo no corregimos a nuestros hijos, nosotros, hermano, hemos fallado en nuestra responsabilidad como padres. Si tú y yo no corregimos a nuestros hijos, el mensaje que le estamos diciendo, le estamos transmitiendo es: tú no me importas, yo aborrezco tu alma. Hermano, puedes ver la seriedad de esto. Puedes entender las implicaciones eternas que tiene disciplinar, a criar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación del Señor. Tu hijo no puede hacer lo que él quiera. Dios te ha puesto en su vida para que lo corrijas, para que restrinjas el mal que hay en él. ¿Cómo es posible que nosotros lo dejemos fuera de control? Ellos ciertamente van a tener que dar cuenta a Dios por su vida. Pero tú y yo, mi hermano, un día vamos a tener que dar cuenta a Dios también por lo que hicimos con nuestros hijos. ¿Cómo respondemos nosotros a esta verdad? Bueno, lo primero que debemos hacer como padres, hermanos, es volvernos a la Escritura. Si nosotros hemos fallado como padres en instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, lo primero que debemos hacer, hermano, hoy es arrepentirnos y venir a Cristo. Hermano, dice la palabra de Dios, mi amada iglesia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, yo sé que es difícil, pero cobra ánimo en el Señor, porque Dios te ha dado su palabra. Y también nos ha dado a su Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por eso que Pablo, antes de dar esta instrucción, él le dice a la iglesia: sed llenos del Espíritu Santo. Porque tú no puedes, tú y yo no podemos por nuestras propias fuerzas. Tú y yo necesitamos a Cristo, hermano. Tú y yo necesitamos que el Espíritu de Cristo nos fortalezca en su palabra para nosotros poder instruir a nuestros niños, a nuestros hijos, para poder corregirlos, para poder proveer esa estructura que ellos necesitan en el Señor. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y necesitamos la Escritura, porque tú y yo somos insuficientes, pero Dios es todo suficiente. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo y a la Escritura porque tú y yo somos pecadores. Somos incapaces, nuestros hijos también son pecadores. Hijos que están aquí en esta mañana, quiero terminar hablándote a ti directamente. Al escuchar estas verdades no deben de ser el incentivo para ti, para decirle a tus padres: tú ves, te lo dije, tú no lo estás haciendo bien. No, esta verdad, porque si tú haces eso, tú estás deshonrando a tu padre y a tu madre y estás pecando en contra de Dios. Estas verdades deben moverte a ti a orar por tus padres y pedirle: Señor, ayuda a mi papá y a mi mamá a instruirme, a criarme en la disciplina y en la instrucción del Señor. Hijo que estás aquí en esta mañana, esta verdad que de la palabra de Dios debe moverte a ti a orar y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a amar a mi papá y a mi mamá. Ayúdame a entender por qué ellos me disciplinan como me disciplinan. Ayúdame a entender que ellos me disciplinan no porque no me aman, sino porque me aman. Ayúdame a entenderlo. Y si tu hijo, hermano, ya está fuera de tu casa, papá cristiano, y tu hijo está fuera de Cristo, cobra ánimo en el Señor. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Continúa dándole la palabra, continúa orando por ellos, y el Señor en su tiempo y en su voluntad obrará en ellos para la gloria de su nombre. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, en esta mañana. Vamos a terminar orando. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir a la luz de esta verdad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy, Señor, en arrepentimiento delante de ti, porque nosotros hemos pecado. Hemos pecado, Señor, en que no hemos fallado, Señor, en criar a nuestros hijos en la disciplina
y en la instrucción del Señor. Padre, y por nuestro propio pecado. Muchas veces tendemos, Señor, hemos pecado, Señor, provocando a ira a nuestros hijos. Por nuestro propio pecado Señor, le hemos dado, Señor, la espalda a nuestros hijos y Señor, los hemos dejado a merced de su pecado, pensando erróneamente que esa es una manera de demostrarle que le amamos. Y te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Perdónanos porque hemos descuidado, Señor, de muchas maneras la instrucción de nuestros hijos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos. Yo ruego en esta mañana por cada niño y cada joven que está aquí, Señor. Oh Dios eterno, en tu inmensa misericordia, en tu gracia sobreabundante, obra en ellos, Señor. Dales un nuevo corazón, dale fe para que puedan creer y dale el don del arrepentimiento para que puedan venir a ti. Ayúdanos a nosotros como padres a poner en sus mentes tu palabra, a ejercer influencia, Señor, en ellos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, como padres, a nosotros poder disciplinarlos, a poder entrenarlos, Señor, para la vida de este lado de la eternidad y para poder entrenarlos y disciplinarlos en ti para la vida eterna. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. Sí, hermano, lo voy a decir por el micrófono para que todos me puedan escuchar. Hoy en la tarde, hermano, todos vengan al servicio nuevamente. Vamos a estar instruyendo, vamos a estar estudiando la palabra de Dios, vamos a tener nuestra Santa Cena. Y después del servicio vamos a despedir a los hermanos, a Juan y Judy, y tenemos una comida para compartir. So, quiero animarte a que vengas, pero no vengas solo, trae a tu hijo también, ¿verdad? Para que podamos compartir todos como iglesia. Nos vemos, hermanos, a las 6 de la tarde. Despídanse, hermanos, y los miembros de la iglesia nos quedamos 5 minutos en el templo.